Continuamos con el desarrollo del tema. Nosotros estamos viendo el tema de la identidad. Y en ese tema de la identidad, pues nosotros hemos pasado por unos puntos importantes. Entonces vamos a seguir con estos puntos del tema. Creo que Robinson tiene un aporte para dar una introducción al tema. Sí, muy buenos días, mi líder Felipe. Muy buenos días también a todas las familias que se hacen presentes en este espacio. También le doy la bienvenida a todos los residentes del hogar, a la gente de la sede de Cali, a la gente de la sede del Vergel. Bien, mi líder, llevamos un par de clases, yo diría que 3, 4 clases viendo sobre el tema de la identidad. Pero ¿qué es realmente la identidad en un proceso de rehabilitación? Es situarse en el aquí, en el ahora, primero que todo. Ya, tener en claro primeramente qué vinimos a hacer. Identificar el espacio en el que estamos. Identidad. Ya, pero realmente, ¿quién soy yo como persona? ¿Quién soy yo como ser humano? Yo me hago la pregunta. Realmente mi identidad se perdió mientras estábamos en ese mundo de drogadicción, en ese mundo donde estábamos totalmente perdidos. Entonces, yo hago la pregunta, ¿realmente sabemos quiénes somos en este momento o realmente nuestra identidad se perdió por completo? Entonces, si tú dices, sí, yo sé quién soy en este momento, está bien, entonces empieza a demostrar realmente quién eres. O si realmente estás con una fachada que no es la tuya. Mire que a veces es algo tan sencillo de poder comprender realmente quién realmente somos y quién no. Es muy importante saber y situarnos en este momento y en este espacio. Está bien, pero si realmente perdimos por causa de todos esos malos comportamientos y todas esas malas conductas que fueron los que nos llevaron a esa consecuencia que fue nuestro problema de drogadicción, realmente perdimos el enfoque que nos dieron desde un nacimiento. Realmente para lo que estábamos empezando a construir una vida y que perdimos nuestra identidad. Listo, teníamos enmarcada una identidad antes. ¿Cuál era esa identidad? La identidad de adicto, la identidad de estar en la calle. Teníamos, el concepto realmente lo teníamos mal enfocado. Pero ahora acá, con nuestras bases, con nuestro aprendizaje, con nuestro desarrollo entre la fundación, con nuestro aprendizaje continuo, empezamos nuevamente a formar esa base de empezar a construir nuevamente nuestra identidad, a realmente enfocarnos realmente en quién soy, dónde estoy y para dónde voy. Empezar nuevamente a construir una identidad, si ya la habíamos perdido. Listo, hay personas que uno les pregunta, ¿y tu identidad? ¿Quién eres? Dice, no, yo soy Pepito Pérez, yo soy así, así, así. Pero realmente no es lo que demuestra, o sea, que realmente identidad no lo tiene realmente enmarcado. Yo puedo decir mi identidad, yo le puedo decir mi número de cédula, yo le puedo decir mi nombre completo, yo le puedo decir mi fecha de nacimiento, yo le puedo decir muchas cosas de mí, pero muchas veces te pones a hablar con alguien y si realmente tus palabras o tus pensamientos no van acorde a lo que tú eres, entonces realmente ahí no hay identidad. Identidad también es
mente, cuerpo y espíritu. Saber quién eres en el momento, quién sos, qué debes cambiar, qué debes mejorar. Dentro de la fundación, dentro del marco de la fundación y dentro de cada uno de los espacios está la Escuela de Sabios. Realmente uno de los espacios que nos ayuda a crecer como persona, nos ayuda a construir nuestro carácter, nos ayuda cada vez a mejorar, a tener ese aprendizaje continuo, a modificar cada una de nuestras conductas, nuestros comportamientos, a conocer más del tema, a empaparnos más de realmente qué es la recuperación, qué es la parte terapéutica, a aprovechar cada uno de los espacios en los que están dirigidos, para lo que están dirigidos, perdón. Ya tenemos unas bases muy fuertes. Veíamos hace unos días y tuvimos varios meses para tratar el tema del liderazgo. Sabemos que había un coraje, una visión, un liderazgo, una visión, un carácter que formar. Pero ¿qué hacemos si realmente no tenemos carácter? ¿Para dónde está dirigida nuestra identidad? Para ningún lado, para ningún lado. Porque simplemente nos dejamos llevar o nos dejamos mover con lo que diga otra persona. Simplemente te dejas llevar al abismo. Solo te dejas llevar al abismo. Simplemente con una palabra que te digan, camina, por aquí es. O camina, hagamos esto. Y vos simplemente te dejas llevar. Entonces, hagámonos la pregunta, ¿tenemos identidad propia ahí? ¿Realmente sabemos quién somos en ese momento? Bueno, está para corroborar que también vinimos aquí a una recuperación. Estamos dentro de un marco de rehabilitación y que obviamente todas las bases, todo lo que estamos aprendiendo aquí nos tiene que servir para algo. ¿Para qué nos va a servir? Pregunto yo. Para mejorar, para continuar, para agarrarnos más, cada día más, enamorarnos cada día más de la recuperación, para empezar a trabajar. Si no has empezado a trabajar, empieza desde ahora a trabajar en ti, en tu proceso, en el quién eres, en tu identidad. Porque mire, perdíamos la identidad hasta, incluso veíamos el caso de un compañero que de un momento a otro apareció con la camisa de otro residente, de otra persona que ya no estaba en la fundación. Le decía a alguien ese día, ¿y tú quién eres? ¿Por qué tienes puesta la camisa de otra persona? E incluso marcada la camisa. ¿Tienes realmente identidad esa persona? ¿Tenía identidad? A mí me da, sinceramente yo les digo, compañeros, a mí me da mucho pesar que realmente en cosas tan pequeñitas nosotros no sepamos dónde estamos ubicados, no sepamos en qué momento nos descentralizamos del proceso. Porque si bien empezamos a trabajar fase por fase y tiempo sobre tiempo, empezamos a trabajar en nosotros, como una persona de 2 años o 18 meses, o sea, falla en una cosa tan pequeña, algo tan insignificante como colocarse la camisa marcada de otra persona. Y entonces, ¿quién eres tú? ¿Dónde está tu identidad? Realmente no estás parado en el aquí, en el ahora. Es una falla, es una falla. Y una falla que si no se corrige a largo tiempo simplemente va a terminar en la consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Lo que ustedes ya saben, compañeros. Lo que ustedes ya saben, familia. Un abandono, una mala decisión. Se encaminó realmente por algo que no le ibas a edificar, ni siquiera para él, para su familia. Pensando tal vez en salir y poder hacer las cosas bien. Pero si no habías trabajado ni siquiera en tu identidad, entonces saliste a la calle, ¿a qué? A ser el mismo que eras antes. No construiste, no edificaste, no avanzaste, no tuviste crecimiento, no tienes carácter,
no tienes convicción, que es lo más importante en este proceso. ¿Ves? Entonces, ¿qué estabas haciendo en los espacios en los que el líder, en los que el apóstol estaba dando su aprendizaje, en los que en el momento estábamos leyendo la palabra de Dios? ¿Realmente llenaste una silla? Solamente viniste a dormir, viniste a escampar. Doloroso, es doloroso. Y realmente yo, como persona, yo, Robinson, no quisiera que en ningún momento eso pasara conmigo. Por eso cada día me afianzo más y más. Primero que todo, a un ser supremo, que es el único que me ha dado la fuerza para salir adelante en este proceso. Es el que me ha mostrado el camino, la verdad, lo justo, lo que es verdadero. Es el que me ha demostrado realmente que sin él no se puede. Porque si muchas veces lo intentamos en la calle por nuestros medios, aunque tomando medicación, tomando medicamentos. En mi caso, lo intenté muchas veces, teniendo un metadona de 40 miligramos todos los días en mi casa. Pero simplemente me tomaba la metadona, por la noche me iba, consumía heroína, volvía al otro día, tempranito, la pasta, al mediodía me empezaba ya como a coliquear, me iba y seguía. Y eso era un ciclo, ciclo tras ciclo. Y así fueron pasando meses, años tras años. Hasta que llegó el momento realmente que entré en conciencia y dije, no, por Dios, tantos años he perdido en mi vida por esto, no, debo hacer algo y busqué la ayuda. Y estando aquí en la fundación, empecé a hacer las cosas como no debía haberlas hecho, empecé a tomar metadona, hasta que me cancelaron la metadona, me dijeron, no, tu proceso va a ser de ahora en adelante Dios y tú. Nadie más. Desde ahí empieza uno a tener conciencia y desde ahí, amigos, yo les quiero decir, desde ahí se empieza a tener un cambio, porque es un cambio contra ti, o sea, es un cambio que tú empiezas a hacer realmente, es empezar a enfocalizarte a qué viniste a hacer a este lugar. No les quiero decir a todos que dejen de tomar su medicación si la tienen, no, pero es luchar contra uno, es luchar contra ese ser interno, es luchar contra ese animal que se quiere salir todos los días y quiere hacer las cosas mal. Eso es lo que no te deja avanzar. Ya, desde ahí empiezas tú a formar una identidad, tu propia identidad. ¿Quién eres? ¿Qué viniste a hacer en este lugar? ¿Qué viniste a hacer? ¿Para qué estás? ¿Estás para lo bueno o para lo malo? ¿Quién soy? ¿Qué he conseguido? ¿Qué debo conseguir? ¿Qué debo mejorar? ¿Qué debo aprender? ¿Qué debo practicar? ¿Qué debo hacer? ¿Y a quién le debo pedir ayuda en estos momentos? No le vamos a pedir ayuda a una persona que recién llegó a la fundación, que lleva 8 días, 15 días. Empezar a pedirle consejos. ¿Qué te va a aconsejar? Nada, que la calle está buena, que seguimos en el chacaleo, que nos vamos a consumir, que la rumba está así, que está a este precio, que lo conseguí en este momento, que está buena, que no está mala. Eso no te va a edificar para nada. Lo único que va a hacer eso es empezarte a desenfocalizar y tener un retroceso en ti. O sea que ahí perdemos identidad. Entonces, mi líder Felipe, realmente hace días quería hacer un aporte, sino que por muchas cosas, pues, por actividades que se han presentado y todo eso, he tenido que salir con el grupo muy temprano, entonces no había podido dar el aporte. Pero realmente esto es uno de los temas que realmente son importantes ver y que deben seguirse dando en esta escuela de sabios. Muy contento por este tema, muy contento por los espacios, muy contento también por lo que Dios ha hecho en mi vida y en cada uno de los residentes, que uno también empieza a ver cambios, empieza a ver que siguen avanzando y que no tienen el retroceso. ¿Ya? Para los que realmente aún estando en el proceso se ven como movidos por ciertas cosas que han pasado en el hogar, pues yo les quiero decir hoy, amigos, trabajemos más en nosotros mismos, no nos apartemos de Dios.
Primero que todo, no nos apartemos de Dios. Mi Dios nos va a mostrar el camino y mi Dios nos va a ir poco a poco limpiando nuestra carne, limpiando nuestros pensamientos, limpiando cada uno de nuestro camino para que no vaya a haber piedra que nos pueda hacer tropezar. Pidámosle a mi Dios muchísimo que nos siga ayudando en este proceso de rehabilitación, muchachos. Ese es mi consejo para todos ustedes. Espero pues que este aporte les haya de pronto servido de algo y pues continúen ustedes con el tema. Mi vida Felipe. Muchas gracias. Muchas gracias, Robinson. Bueno, pues nosotros estamos hablando sobre la identidad. Ya llevamos ciertos puntos. Hemos visto el autoconcepto. Hemos visto también preguntándonos esa pregunta de quién soy. También hay una parte donde se habla de la definición, de las descripciones también hablamos. Entonces, todos estos pues son términos en los que nosotros hemos visto pues cosas importantes y en donde nosotros hacemos como un inventario y en donde nosotros donde entendemos de que la identidad está formada por cosas que están activas, pero pues nosotros dentro de un contexto, dentro de unas actividades, unos compromisos, también hay personas que tienen unos proyectos, las planificaciones que uno tiene a futuro, las cosas que uno piensa realizar, pues todas esas cosas se activan dentro de nosotros, ¿no? Y yo creo que esas cosas tienen también tienen una dinámica que por dentro empieza a mover y entonces la identidad empieza como a hacer, empieza también a moverse, o sea, empieza como a no ser algo estático, sino que es algo en un proceso, algo que, como hemos hablado desde el principio, la identidad es algo que se desarrolla y se construye a través del tiempo y que por medio del tiempo también hay algo que ya viene formándose. Entonces, siempre estamos como haciendo como viviendo nosotros, a veces nosotros podemos decir, no, solo por hoy, pero pues ese solo por hoy se enfrenta al pasado, al futuro, al presente, a experiencias, a conocimientos, a talentos, también a expectativas, a planes, a cosas que de pronto usted está en preparación y a veces el presente para vivirlo con identidad, pues a veces uno necesita bastante de esa terapia que lo centre a uno, porque hay cosas que lo quieren sacar a uno del momento que está viviendo. Entonces, yo creo que siempre estamos necesitando esa identidad que nos pueda ayudar a nosotros a apropiarnos de unos conceptos que nos ayuden a nosotros a proteger ese proceso. Entonces, pues ahí vamos a estar en ese orden pues de hablar de la identidad. El pastor Luis, luego conectado y alzó la mano. No sé si tiene un aporte, pastor. Buenos días. Buenos días, Felipe. Buenos días para todos. Sí, realmente pues muchas bendiciones para cada uno de ustedes, para sus familias, para las personas que están conectadas, que aún a pesar de todo dedican tiempo a la enseñanza, al aprender, a saber quiénes somos en Cristo. O sea, eso de la identidad
Lo que yo quiero que de pronto en el aporte pasado mío estuvimos hablando del rey David y quiero que retomemos ese ejemplo para profundizar un poco más. Y decíamos que cuando Samuel lo unge por rey, no sé, o sea, realmente no sé qué pensó o qué pasó, pero él siguió siendo el mismo, o sea, no tenía la identidad de rey hasta que llegó su momento. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que para encontrarnos a nosotros mismos debemos de vivir un proceso. Desde la antigüedad, pero estoy hablando de hace más de 2000 años, en Atenas, por allá en Europa, donde estuvo el apóstol Pablo. Esta cantidad de filósofos que existieron en su tiempo, que fueron los que dieron inicio al pensamiento en sí, siempre se hacían estas tres preguntas: ¿de dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y hacia dónde voy? Pienso que estas tres preguntas nos enfocan mucho hacia lo que es la identidad, para conocernos a nosotros mismos. Eh, Pienso que muchos de los que estamos ahí sentados y estamos en un proceso para llegar a encontrar esta madurez de identidad, lo podría llamar yo así. Encontrarnos a nosotros mismos requiere de un proceso como tal. Y el proceso es fundamental para conocerse. Ahí dice, el ser es la esencia de una persona, lo que permanece aunque cambien las circunstancias externas. Lo que siempre hemos venido diciendo y siempre lo he repetido y he sido reiterativo en eso, es prepárese para enfrentarse a cualquier cosa adversa. Porque si usted no se conoce a usted mismo, pasa lo que dice el apóstol Pablo por allá en Efesios. Usted es arrastrado por cualquier viento, doctrina o por cualquier pensamiento. Entonces, mire, yo soy muy respetuoso de los pensamientos y las filosofías de los demás, pero siempre he recalcado algo que para mí me parece que no debería de existir, y es, soy un adicto en recuperación. O sea, cuando usted dice soy, usted siempre se está identificando y se está eh, dando a conocer con lo que está confesando como soy. Soy un adicto en recuperación, quiere decir que usted es un adicto para toda la vida. Y eso es lo que practica esta filosofía, que es muy respetable, que viene de entrañas de conocimiento de hace muchos años. Creo que en 1932 nace Alcohólicos Anónimos, y después nacen Narcóticos Anónimos y todo esto. Digo, soy muy respetable con esto, pero pienso que no debe ser nuestra identidad. O sea, no nos debemos de presentar así, pienso yo. Digo y reitero, quiero ser muy respetable ahí. Esa no es mi identidad. Yo pienso que si vamos a un nivel espiritual al cual nos quieren llevar todas estas metodologías, siempre Dios lo quiere hacer todo nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo. Está hablando del hoy, o lo que reiteraba Felipe ahora. Entonces, miren, pueden haber ejemplos y describirse la actividad en función de roles, pasiones, habilidades, valores y características. Los roles y relaciones, dice, soy un padre, una madre dedicado y cariñoso. Soy un colega que se enfoca en el trabajo en equipo y la colaboración. Mire cómo se identifican las personas en la sociedad normal. Estamos hablando de la sociedad normal. Soy un amigo que siempre está ahí para apoyar a los demás. Si vamos a las pasiones y habilidades, pues soy un músico que encuentra la inspiración en la melodía. Soy un profesional X, Y, local, mecánico industrial, administrador de empresas, con gran capacidad de organización. Soy bueno resolviendo problemas matemáticos. Ahora, los valores y las personalidades de las personas. Soy una persona que valora la honestidad y la lealtad. Soy alguien que busca la paz interior y la armonía. Soy una persona con gran sentido del humor. Bueno,
Miren, pero si yo digo, soy un adicto en recuperación y llevo 10 años en recuperación y a los 10 años me paro a dar una enseñanza y dice, mi nombre es Luis Buitrago, soy un adicto en recuperación. Pienso que ni siquiera eso nace del ser, ni siquiera eso nace del ser. Eso nace de otra filosofía que te inculcaron y te la metieron en el subconsciente. Y si vamos no quiero profundizar sobre esto, pero la neurociencia, la neuroplasticidad, los estudios clínicos y en mi caso particular, el mundo espiritual que yo viví en mi proceso me enseñó a que yo tenía que ser nuevo. Y yo no me puedo, es más, esta es la hora que yo creo que Luis Buitrago no pudo haber estado en el Sucre, parchado allá, a donde fui detenido en más de 3 ocasiones y me llevaron esposado. Y yo no creo que yo haya estado allá. Yo no puedo seguir diciendo después de 30 años de sobriedad, soy un adicto en recuperación. Más bien, soy un ser que quiero encontrar una madurez espiritual tal que alcance niveles en los cuales yo me sienta satisfecho de lo que realmente soy y cómo me identifico ante la sociedad. Entonces, ojo con eso. Yo quisiera hoy que empezáramos a desmontar eso en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro cerebro, ¿no? De ese subconsciente que almacena información, porque eso tiene un poder de ejerce control sobre nosotros. Entonces, no es como la idea, no es como la idea esa. Es más, ayer escuchaba a alguien con una camiseta decía aquí director terapéutico y él comienza dando haciendo el red, el video que hizo ahí en TikTok y comienza diciendo, yo quisiera que toda la familia se internaran, por mí que se internaran, o sea, hasta cierto punto, lo digo yo hoy, la familia tiene un papel fundamental en la restauración, hasta cierto punto, porque si hablamos de un proceso como tal de madurez, pues sí, un niño eh, adicto llega a la fundación y necesita el papel higiénico, la crema dental, el apoyo, cada visita un pollo asado, una chuleta de, bueno, un abrazo, pero dentro de vos está, tu familia tiene su vida, la familia tuya tiene su vida. Es más, en los 5 años que viví mi proceso me di cuenta que yo no debía volver a mi casa. 5 años para darme cuenta de esta realidad y enfrentar la vida tal como lo hago hoy. Lejos, llevo 30 años sin vivir con mis padres, con mi madre, con mis hermanas, con nadie de los que vivía. Dios me llevó a tal punto de identificarme conmigo mismo, de conocerme a mí mismo, de que yo decía, no puedo volver porque ellas tienen su vida. Ellos tienen su vida. O sea, yo lo visito, yo comparto, yo hablo, yo eh, las abrazo, les llevo un ramo de flores a mi mamá, si sea en septiembre o en octubre, no necesariamente el Día de la Madre, un pan de bono, un buñuelo, a ella le gusta su café capuchino, en pago empacar, bueno, pero ya no hago parte de eso, por eso ahí dice, lo que permanece, aunque cambien las circunstancias externas, o sea, tu mundo externo, tu ámbito externo, así cambie, vos seguís identificado con lo que sos. Así que olvidando ciertamente lo que queda atrás, pero no dejando de saber que hay que vivir un proceso. Miren, el rey David era rey y no lo sabía. Y el rey Saúl había sido desechado y no lo sabía. Y seguía figurando como rey. Y el ungido había sido David y seguía figurando como el que le tocaba
los instrumentos para complacer al rey Saúl, pero necesitó vivir un proceso de escaparse, de meterse en cuevas, de enfrentar a Goliat, de vencerlo, de todo lo que vivió hasta que llegó. Y todo en la vida es un proceso. Entonces, para encontrar nuestra identidad, eso no es que ahorita después de esta charla usted va a decir, no, yo ya sé quién soy. Dios me habló, me tengo que ir, tengo que hacer esto. No, todo en la vida es un proceso, es un proceso. Y para encontrar nuestra identidad como tal, y a qué realmente cuál es nuestra misión, tenemos que vivir ese proceso. Porque qué tal que David hubiera llegado, o yo no encuentro en los pasajes en el libro de Samuel, no encuentro que David haya llegado donde Saúl y le diga, Dios mío, vea, no, lo que pasa es que Samuel me hundió a mí, yo ya estoy identificado como rey, yo necesito que desocupe, hermano, del castillo, porque es que yo necesito vivir acá. Yo no encuentro eso, yo no encuentro eso. Yo lo que encuentro es que tuvo para matarlo y se dejó, y el mundo externo o los factores externos o los que andaban con él le dijeron, mátelo, que él te quiere matar a vos, acábelo. Y lo único que él dijo fue, no levantaré mi mano contra el ungido de Dios. O sea, tenía muy claro su rol, que hasta ese momento, a pesar del aceite que le echó Samuel o que ungió sobre su cabeza, siguió en su posición hasta que llegara el momento de Dios para saber quién era. Y cuando llegó el momento de ejercer, lo hizo, a tal punto que unificó los dos reinos y dejó un solo reino. Y así le entregó a Salomón. Entonces, busquemos verdaderamente quién soy yo, qué es lo que me duele. No dejemos, no dejemos que, que pensamientos y vivencias y muchas veces ideas erróneas que nacen en nuestro ser sean las que nos lleven allá a cometer otra vez el mismo error, sino que vivamos el proceso de cuál estamos viviendo con amor. Yo puedo estar viviendo un proceso hoy, o tal vez estoy bien más, estoy viviendo un proceso hoy, del cual estoy casi seguro que es para levantarme con más fuerza, y que así va a ser, porque yo soy un hijo de Dios, yo no soy un adicto de recuperación. Pruebas difíciles, sí, hermano, ¿verdad? Yo llevaba 5 o 6, afronté una separación, y hubieron pastores, ministros, familias, que dijeron que el primer cerco, imagínense la expresión que llegó a mi oído. El cerco de Luis Buitrago, el primer cerco, el cerco que lo cubría, se ha derribado. Lo más posible es que vuelva atrás, imagínense las palabras. Ya tenía unos añitos caminando. Y aquí estoy. Es más, te lo digo ya a ustedes, ayunaron, ayunaron en contra de mí. ¿Saben qué es eso? Los que saben y se mueren en el mundo de Dios y en el mundo espiritual, ¿saben qué es una iglesia ayunando contra usted? Y aquí estoy. ¿Sabe qué hice yo cuando me di cuenta? Yo no me fui con un cuchillo, con un machete, sino que adopté mi identidad. Al otro día me levanté, en ese tiempo tenía una grabadorcita Sony Gris, puse un CD de guerra espiritual, de alabanza, de guerra, a las 4 de la mañana y empecé a danzar. Me cogió el alba. Yo, uy, no, ¿cómo así, hermano? ¿Sabes qué? ¿Por qué me hace? No, mijo, porque usted no está identificado. Usted no sabe que día a día que va pasando en el proceso,
en la metodología, en la fundación o donde estés viviendo lo que estés viviendo, siempre tenés que alabar a Dios por todas las circunstancias, porque eso sale de tu ser como tal. Y acá estoy. Sí, errores se han cometido, pero nunca busqué la ruta de escape que algún día busqué atrás de las sustancias psicoactivas. Busqué la ruta de escape danzándole al Señor. Y aquí está la victoria. Y si me pongo a narrarle todo lo que he vivido en el Señor, pues mejor dicho, no alcanzamos hoy a terminar. Nos coge la noche. Entonces, busquen esa identidad. No de labios para afuera, sino de labios para adentro. Y lleguemos hasta lo profundo de nuestro corazón, de nuestro ser, de nuestras entrañas. Y miremos qué es verdaderamente lo que nos afecta. Y ahí empezamos a encontrar una identidad, porque apenas derribemos esas fortalezas, esos pensamientos que están en nuestro ser, comenzamos a adquirir una forma. ¿Sí? El apóstol Pablo nunca pensó, cuando se llamaba Saulo de Tarso, de que estaba haciendo algo. Él siempre pensó que estaba haciendo el bien, persiguiendo cristianos porque defendía ¿qué? Una filosofía en cuanto a la ley fariseo, hebreo, educado por Gamaliel. Así se identificaba él y defendía eso. Hasta que iba de camino y se apareció el Señor y lo dejó ciego y le cortó la visión y le dijo, de aquí en adelante vas a adquirir una nueva identidad. Y hasta el nombre se cambió, ya no se llamaba Saulo, ya se empezó a llamarse Pablo, el apóstol. Y él lo describe así en su epístola, perseguidor de la iglesia. ¿Y de dónde venía? Pero es que estamos hablando de un hebreo, de un hombre educado en la ley, sentado en la doctrina y en la cátedra de Moisés. No estamos hablando de que fue un adicto sentado detrás de una pipa, no. Y tuvo que adquirir una nueva identidad y perder esa visión que él tenía. Si no renunciamos a esos apetitos que levantan contra la carne, no vamos a encontrar nuestra identidad. Siempre vamos a caer en el mismo círculo vicioso que le pasa a muchos. Van y vuelven, intentan lo mismo, a manejar el camión, a manejar la mula, vuelven a hacer lo mismo. Vuelven a hacer lo mismo y caen en el mismo círculo. Y vuelven y empiezan un proceso y dicen, esta vez sí. Oiga, es que los he escuchado hasta la última, algunos me decían, esta vez sí, mi líder, esta vez sí. Arrimado acá al restaurante, esta vez sí, así. Y manejando, haciendo lo mismo, alimentando la misma situación. Doña Gloria, entonces, busquemos la verdadera identidad a la cual hemos sido llamados. O sea, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? O sea, ¿por qué estoy aquí? Pero ¿sabe qué empezamos a hacer? Por eso es que aquí recalcan en el punto 1 y no he salido de ahí, los entornos. Comenzamos a calificar los que están a nuestro alrededor. Así como hacíamos en la calle. Uy, no, es que más de fuma la cédula, el zapato. No, yo no llego hasta ahí. Y llegamos hasta ahí. Y llegamos a aún peor cosas. Llegamos a hacer. Entonces, eh, busquemos a través del proceso encontrar nuestra identidad. Ser. El ser de qué compone cuerpo, alma y espíritu. Y todo nuestro ser
sea irreprensible, entregado al Señor. Cuerpo, alma y espíritu. Ahí, ¡pum! Usted sabe quién es usted. Entonces, así afronte lo que afronte. A mí me daba como curiosidad porque vuelvo y retomo el ejemplo del director terapéutico que escuché ayer y dice, y cuando le entreguemos después del proceso el adicto a la familia, imagínense lo que está diciendo. O sea, la familia le paga, le lleva un adicto. Y él está diciendo que cuando le entrega un adicto para que la familia se haga cargo y viva el proceso con él. No, no, no. El proceso como tal y la obligación de nosotros es llevar a ese ser a tomar conciencia de quién es él, qué es lo que le afecta. Y cuando usted despierta su conciencia, difícilmente vuelve atrás. Difícilmente vuelve atrás. Porque usted cada día en su proceso que tiende a mejorar. Porque es que si tomamos el ejemplo del apóstol Pedro, por ejemplo, por ahí hay una epístola que él dice añadid a vuestra fe, o sea, la pone primera y como pilar, como fundamento de su creencia. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio tal. Pero él no está diciendo, yo añadí a mi fe virtud, pero negué al Señor 3 veces. Yo añadí a la virtud conocimiento, pero negué al Señor 3 veces. Yo llevo 10 meses en el proceso, pero soy un adicto en recuperación. No, jamás. Vos tienes que ir creciendo y mejorando. Y ahí salís victorioso. Victorioso. Salimos victoriosos. Nos encontramos a nosotros mismos. Y cuando tu familia te visite, en vez de ponerte a pedir zapatillas y lechona, mamá, yo quiero decirte algo, porque te encontraste con tu ser y tu ser mismo, tu ser interior te muestra qué es lo que tenés que hacer y cómo tenés que actuar. Mamá, ¿usted se acuerda el día que usted me dijo que si yo seguía comportándome así, iba a coger las manos mías y le iba a poner en la tuba? Como antes eran las de tuba, no de gas como ahora, sino de alto, bajo y medio, y prendía esos rojos. Te vas a poner la mano en la tuba y te seguís portando así. Y eso quedó grabado en ti. Entonces, eso a uno recuerda si tenés 40, 50 años. Mamá, yo quiero pedirte perdón por eso, porque ese día, en ese momento, tu ser se hace libre, o sea, rompes un eslabón de la cadena de maldición que tenés. Ese es el trabajo. Y tienes que hacerlo vos. Por eso te dan las herramientas. Pero no, se tiran unos discursos tan bellos, pero quieren sanar a todo el mundo, pero no sanan a sí mismos. Entonces, cada vez que tú rompes ese eslabón, que te quitan 10 kilos de encima del peso de tu alma y seguir avanzando y te vas encontrando consigo mismo. Entonces, eso ya, cuando escuché la estufa en alto y las manos cerca, porque hasta fritando un huevo en una estufa esa te acordás. Y te recuerda eso y tenías una lucha campal dentro de la fundación y decís, llevo 10 meses, sobrio, limpio. Pues, ¿limpio de qué? Y seguís cargando la misma maleta. Entonces, encontrémonos, encontrémonos, por favor. Vivamos el proceso, hagamos la tarea, hagamos el ejercicio. No seamos como el ejemplo que siempre coloco, el del gimnasio. Pagas todo el mes y vas a ver cómo los demás alzan peso, hacen piernas, hacen tríceps, hacen bíceps. Y uno no quiere hacer nada porque no, le da pereza. Y pasa el mes y no tener resultados. Y pasan los 10 meses y no tener resultados. Y pasan 2 años y no hay resultados.
porque no vivís el proceso como tal, porque no aplicas lo que tenés que aplicar, porque no sanás. O sea, la adicción está científicamente comprobada que es una maleta de cargas, frustraciones, dolencias que carga a esta pobre persona y que encontró escape cuando se metió el primer vaso a la boca o el primer soplado de marihuana o se metió lo que se tenga que meter y encontró una ruta de evacuación para mitigar el peso. Pero al otro día se levanta con esos 50 kilos, baja otros 3 kilitos más. Y así hasta que ya el hombre comienza a andar agachado y con la cabeza para abajo mirando por los andenes. Y no da cuenta que está cargando una maletota en su vida. Entonces, ese es mi aporte. Muchas gracias a todos, muchas bendiciones, muchas gracias. La verdad, son mis hermanos del dolor, las familias del dolor. Y sigamos adelante en este proceso que es maravilloso para encontrarnos y que Dios nos lleve mucho más allá, cada día avanzando. Muchas bendiciones y muchas gracias a mi día Felipe, gracias al apóstol Matías, a mi pastora Mónica, o mi doctora Mónica, como la reconocida. De todas maneras, muchas bendiciones a todos y gracias. Muchas gracias, Pastor Luis. Bueno, pues para hacer como algo, un aporte sobre este punto de la definición, pues la definición, digamos, nosotros la vemos por lo menos en los televisores, ¿no? Ahora hablan de alta definición o de HD, y es cuando la definición se puede relacionar con nitidez o con claridad, o cuando pasan esos televisores donde pasan imágenes en donde se puede ver más detallada la imagen que en otro televisor, que de pronto se ve borroso. O sea que la definición como punto de la identidad, pues yo creo que es cuando tenemos como ese acercamiento a, a un concepto dentro del proceso de nosotros, dentro de lo que nosotros estamos viviendo. Nosotros a veces nos pueden dar una charla, pero nosotros a veces decimos, no, pues eso yo no, de pronto no entiendo lo que están hablando. A veces las personas, pasa, digamos, en la escuela, a veces el profesor dice, entendieron, entonces las personas, para que el compañero de al lado no le va a decir que usted es tan bobo, ¿por qué pregunta? Y todos entendimos, entonces uno no pregunta y no logra tener una definición y no logra crear como ese puente entre lo que están explicando y lo que uno está viviendo. Entonces a mí en la fundación, en el primer proceso, digamos, se me paraba un psicólogo a hablarme 20 minutos. Pero yo decía, no, esta persona, ¿de qué estar hablando? Y a veces pasa así. A nosotros nos falla la atención. A veces uno termina la escuela de SAB y dice, ¿de qué hablaron hoy? Y ni siquiera dicen de la definición del ser, sino, hoy hablaron de la identidad. O no, hoy hablaron de que, de que hay que mejorar en el proceso. Entonces uno a veces no logra como tener esa conexión. En la escuela pasada se habló mucho de las conexiones. Y uno a veces le cuesta hacer conexión con esa definición. Uno a veces en una charla, uno está viendo borrosas muchas palabras. Digamos que a veces es como si, a veces pasa como, nos puede pasar como cuando
cuando estaban los discípulos en la barca. Los discípulos estaban con Jesús. Y en esa barca con lluvia, con tormentas, y a veces pasa eso, a veces viene la lluvia, la tormenta, y se le olvida a uno, se le vuelve a uno la prioridad, la tormenta. O sea que no hay como la definición ahí, como que se ve borrosa la terapia, se ve borroso el aprendizaje, pero se ve nítido el problema. Ahorita podemos estar en la escuela de sabios hablando de la identidad, que somos que tenemos muchas cosas buenas, que debemos acordarnos de las cosas buenas que tenemos para poder fortalecerlas, pero llega otro y nos pisa sin querer el zapato, nos riega encima un jugo y de pronto vemos más nítido el responder negativamente que el responder positivamente. A veces está más con alta definición el problema o la dificultad. Y a veces uno como que la concentración o la identidad pasada se le quiere hacer como más clara. Hasta en el hablado a veces se ve eso. A nosotros a veces nos quiere salir el consumidor o el que hablaba con ciertas palabras. A veces se nos quiere salir la malicia, pero no para lo bueno, sino la malicia negativa, la astucia negativa, como lo que estaban hablando en el devocional. Nos dan una de vuelta en la que nosotros no perdemos, sino que nos están dando de más, y de pronto nos quiere salir el yo tan de buenas, se nos quiere salir el que le gusta tener ventaja. Entonces, en la definición del ser es como nosotros irnos acercando, como poner una lupa. Yo creo que es como poner una lupa a algo que no se alcanza a ver normalmente. Hay personas que para mirar mejor necesitan una definición por medio de unas gafas, unos lentes. Hay otros que hacen una cirugía para poder tener la vista, digamos, con mayor capacidad. Digamos, reemplazando lo que son unas gafas para poder ver con definición, porque si no, ven borroso. Porque si no, no ven sino como siluetas, pero no ven los detalles. Entonces yo creo que esa definición es como cuando le ponemos una lupa a algo, como cuando hay un microscopio, o esas personas que utilizan el telescopio y ven más a detalle algo que está ahí, pero que no se ve de pronto normalmente. Que nosotros, yo creo que algo que nos deja el proceso a nosotros es que nosotros seamos más críticos, o sea, que no veamos todo con la emoción. Uno, por la primera impresión, uno ya describe a una persona o ya dice cómo es, ya dice por qué es así y ya dice cómo debe cambiar. Y así opinamos de nosotros mismos a veces en el proceso. Ya digo qué es lo que yo necesito, qué tanto necesito de la terapia, quién es la persona que me tiene que enseñar a mí, porque de pronto lo veo, pero como silueta, no lo veo a detalle. Y a veces lo que nos sirve no es lo que nosotros escogemos normalmente. Y pues en esa definición es donde nosotros necesitamos como a detalle que nos trabajen cosas. Y esas personas que trabajan a detalle, pues a veces son las que nos desacomodan,
a veces son las que nos mueven a nosotros interrogantes, que a veces no tenemos explicación para definir. Y entonces a veces decimos qué es lo que de verdad necesitamos en el proceso para vernos a detalle a nosotros mismos. Y entonces para nosotros vernos a detalle, para poner esa lupa, pues yo creo que nosotros tenemos como muchas cosas que a veces hemos pasado por alto, pero que nos definen y que nos identifican y que son importantes. No solamente es ver, bueno, ahora verá que el líder Felipe me va a decir que yo tengo 100 fallas, y no es solamente eso, sino todo. Ver lo bueno, lo malo. A veces uno le dice algo a una persona, vea, le falta esto. Ay, no, pero es que siempre me ven lo malo. Y entonces uno a veces cree que como en la fundación le deben llamar la atención porque está haciendo un trabajo donde se miden conducta o se miden ciertos rasgos. Entonces, a veces como viene la corrección, entonces a veces dicen que solamente le ven lo malo. Pero también le están viendo lo bueno, solo que uno tiene que también aprender que cuando le ven lo bueno, no necesariamente lo tienen que felicitar a uno. También se lo pueden desarrollar o lo pueden fortalecer, lo pueden afianzar. Entonces, en esa definición es como donde adquiere detalle muchas cosas, muchos componentes que definen ese ser. Entonces, será como un aporte que quería dar. Ahí en Vergel tienen un aporte. Señor, muy buenos días, Miguel Felipe. Tenemos un video que lo propuso la doctora Yesenia, entonces pues le vamos a ver este video. Hay momentos en la vida en los que todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Metas que antes parecían tan claras se vuelven confusas y aquello que buscábamos con tanto empeño pierde su brillo. ¿Quién no se ha preguntado, en un momento de duda, ¿estoy viviendo la vida que realmente quiero? ¿O solo estoy siguiendo un guión que no es mío? Estas preguntas no surgen por casualidad. Son como ecos de una verdad más profunda, un llamado que resuena dentro de nosotros, invitándonos a mirarnos al espejo y enfrentar a la única persona que realmente importa en este viaje, a nosotros mismos. Carl Jung, uno de los mayores pensadores del siglo XX, decía que la vida, de hecho, comienza a los 40 años. No porque antes de eso no tenga valor, sino porque los primeros años son como un campo de entrenamiento, un periodo de aprendizaje y construcción de identidad. Pero, ¿y si te dijera que encontrarte a ti mismo no tiene edad para comenzar? Lo que Jung llamaba individuación puede ocurrir en cualquier etapa, siempre que estemos dispuestos a confrontar nuestras propias máscaras y sombras. Encontrarse no es un evento mágico ni una epifanía inmediata. Es un proceso que muchas veces comienza con pequeños malestares. Puede ser la incomodidad ante una rutina monótona, una relación desgastada o la sensación de estar viviendo en piloto automático. Esa incomodidad, por más desagradable que sea, también es un regalo. Nos obliga a cuestionar la narrativa que nos hemos contado, a revisar las decisiones que hemos tomado y a darnos cuenta de que, tal vez, estamos caminando por un camino que ni siquiera elegimos. Pero, ¿cómo saber si estamos en el camino correcto? Y más importante, ¿cómo empezar a trazar un camino que sea realmente nuestro? Este video es una invitación para reflexionar juntos sobre estas preguntas. Vamos a explorar qué significa crear una vida que no solo se vive, sino que también se siente, una vida en la que cada paso nos acerque más a quienes realmente somos,
Imagina que cada uno de nosotros lleva una máscara. No es una máscara para disfrazarse o algo que usamos para engañar, sino una representación de las expectativas que el mundo tiene de nosotros. Esta máscara, que Carl Jung llamó persona, es como una armadura social, algo que desarrollamos desde pequeños para navegar las complejidades de la vida. Es la manera en que nos presentamos al mundo, moldeada por influencias como la familia, la cultura, la religión y el entorno. En los primeros años de vida, somos como esponjas, absorbiendo creencias, valores y comportamientos que nos ayudan a ser aceptados y valorados por quienes nos rodean. Nos elogian por actuar de ciertas maneras, nos incentivan a seguir ciertos caminos y, muchas veces, nos presionan para ignorar partes de nosotros mismos que no encajan en ese molde. Así, la persona se fortalece, convirtiéndose no solo en una herramienta de adaptación, sino para muchos en una prisión invisible. Jung creía que esta construcción era necesaria. Sin la persona, sería imposible funcionar en sociedad. Nos da las herramientas para construir carreras, establecer relaciones y cumplir responsabilidades. Sin embargo, con el tiempo, esta máscara puede empezar a asfixiarnos. Comenzamos a confundir la persona con nuestra verdadera esencia, creyendo que somos únicamente lo que mostramos a los demás. Y es ahí donde empiezan a surgir las grietas. Estas grietas pueden aparecer en momentos de crisis. Tal vez estés viviendo el sueño de alguien más, la carrera idealizada por tus padres, la relación que parece perfecta a los ojos de tus amigos o el estilo de vida que sigue las normas de la sociedad. Por fuera, todo parece estar en su lugar, pero por dentro hay una sensación de vacío. Esto ocurre porque la persona, por más brillante que sea, no puede reflejar la totalidad de quienes somos. Conforme envejecemos, el malestar con esta máscara puede intensificarse. La persona que antes parecía tan eficaz empieza a limitar nuestro crecimiento. Nos sentimos atrapados en roles que ya no nos representan, como el profesional exitoso que está agotado, la pareja amorosa que ha perdido la conexión, o el amigo que siempre dice sí por miedo al rechazo. La pregunta que surge en este punto es, ¿quién soy más allá de esta máscara? Este es el inicio de una búsqueda por autenticidad. Es el momento en que nos damos cuenta de que hay partes de nosotros mismos que hemos dejado atrás, escondidas bajo la máscara de la persona. Y para encontrarnos a nosotros mismos, es necesario tener el valor de cuestionar esta construcción, mirar más allá de las expectativas externas y explorar lo que realmente importa. Descubrir quiénes somos detrás de la persona no es sencillo. Requiere enfrentar juicios, desprendernos de viejas creencias y, muchas veces, decepcionar a quienes esperan que sigamos desempeñando el papel que siempre hemos jugado. Pero también es un viaje liberador, porque es solo cuando empezamos a quitar las capas de la persona que podemos vislumbrar lo que realmente nos define. Liberarse de la persona es solo el comienzo, porque, al quitarnos la máscara, nos damos cuenta de que hay mucho más en nosotros de lo que imaginábamos, y no todo es cómodo de enfrentar. Jung llamó a este territorio desconocido la sombra. Es esa parte nuestra que escondemos, reprimimos o fingimos que no existe. Son los miedos que evitamos, los deseos que nos avergüenzan e incluso las cualidades que subestimamos. La sombra es todo aquello que preferimos dejar de lado, pero que nunca desaparece realmente. ¿Por qué tenemos tanto miedo de nuestra sombra? Tal vez porque desde pequeños nos enseñaron a mostrar solo nuestro mejor lado. ¿Quién no ha escuchado frases como «no llores, sé fuerte, eso no es aceptable»? Poco a poco aprendemos que ciertas emociones como la ira, la tristeza o la inseguridad no son bienvenidas. Así colocamos esas partes de nosotros mismos en un sótano emocional, creyendo que si no las vemos, simplemente dejarán de existir. Pero lo que ignoramos no desaparece, solo espera el momento adecuado para manifestarse. Confrontar la sombra es incómodo porque nos obliga a enfrentarnos a nuestras contradicciones. Podemos ser generosos, pero también egoístas, valientes, pero llenos de miedos. Queremos ser amados, pero tememos el rechazo. Estas partes conflictivas nos asustan porque desafían la idea de quién creemos ser. Pero, como sugirió Jung, solo al aceptar nuestra sombra podemos convertirnos en seres íntegros. Enfrentar nuestra sombra no es un acto de derrota, sino de valentía. Imagina a alguien que finalmente admite que tiene miedo al fracaso. Esa persona puede descubrir que, detrás de ese miedo, hay un deseo genuino de crecer. O quien reconoce su envidia
puede darse cuenta de que ésta refleja algo que le gustaría alcanzar. La sombra, por más aterradora que parezca, es una oportunidad de autoconocimiento. Cuando la enfrentamos, deja de ser un monstruo oculto y se transforma en una parte integrada de quienes somos. Es importante recordar que este proceso no es algo que debamos hacer solos. Muchas veces, compartir nuestras vulnerabilidades con personas de confianza o buscar apoyo de un terapeuta puede hacer el camino más llevadero. Al final, la sombra se fortalece en el aislamiento, pero pierde poder cuando se expone a la luz. Aceptar nuestras partes ocultas no significa que estemos arreglando algo roto en nosotros. Al contrario, es un reconocimiento de que somos humanos, con luz y oscuridad coexistiendo dentro de nosotros. Y al abrazar esas partes descubrimos una libertad que va más allá de cualquier aprobación externa. Es la libertad de ser quienes realmente somos, sin máscaras ni filtros. Confrontar nuestra sombra nos coloca en un punto crucial del camino hacia el autoconocimiento, el proceso de individuación. Carl Jung describió la individuación como el camino hacia la plenitud, es decir, la integración de todas las partes de nosotros mismos, luz y sombra, razón e intuición, máscara y esencia. Es el momento en que dejamos de intentar ser lo que el mundo espera de nosotros y comenzamos a ser quienes realmente somos. ¿Pero qué significa despertar nuestro verdadero yo? En palabras simples, es salir del piloto automático y empezar a vivir con intención. Es descubrir lo que realmente importa, más allá de las capas de expectativas que hemos acumulado a lo largo de la vida. Este proceso no es lineal y rara vez sucede de manera tranquila. De hecho, la individuación muchas veces comienza con una crisis, esa sensación de que la vida ha perdido su brillo, de que estamos atrapados en un ciclo repetitivo o de que nuestras metas, antes tan importantes, ahora parecen vacías. Estas crisis pueden ser aterradoras, pero también son invitaciones a cambios profundos. Es como si la vida nos pidiera detenernos, mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿quién soy realmente? Y más importante aún, ¿qué es lo que verdaderamente quiero? Las respuestas a estas preguntas no se encuentran en manuales de éxito ni en los consejos bien intencionados de los demás. Están dentro de nosotros, esperando ser descubiertas. La individuación no significa que tengamos que rechazar todo lo que hemos construido hasta ahora. Al contrario, es un proceso de resignificación. Es mirar nuestras elecciones y darnos cuenta de cuáles fueron hechas por miedo o por la necesidad de agradar, y cuáles realmente reflejan nuestros valores más profundos. Es un viaje para reconectarnos con nuestros deseos, sueños y pasiones, muchas veces olvidados en medio de las presiones del día a día. A medida que nos alineamos más con quienes somos, comenzamos a sentir una libertad renovada. No es la libertad de hacer lo que queramos sin consecuencias, sino la libertad de vivir con autenticidad. Decisiones que antes eran difíciles, como cambiar de carrera, terminar una relación o reevaluar amistades, empiezan a tener más sentido, porque están guiadas por lo que realmente nos nutre. En este camino también descubrimos que ser auténticos no significa ser perfectos. Por el contrario, es abrazar nuestras imperfecciones como parte de lo que nos hace únicos. Cuando nos permitimos ser vulnerables e íntegros, nos damos cuenta de que esa autenticidad es lo que nos conecta profundamente con los demás. No es nuestra máscara de éxito o perfección lo que inspira, sino nuestro valor para ser verdaderos. Este despertar del verdadero yo es transformador, no porque nos convirtamos en algo que no éramos antes, sino porque comenzamos a vivir como quienes siempre hemos sido. Es un regreso a lo esencial, a lo genuino y a lo significativo. Encontrarte y despertar tu verdadero yo no es el final del viaje, es el comienzo. ¿Me escucha? ¿Se escucha? Sí, señor.
Te escuchamos, Sí, Felipe, sí, en el video que sí pasó con escuchamos. Yesenia. Muy bueno. Bueno, pues según lo que veíamos ahí en el video, la identidad no es simplemente como yo lo había dicho en anteriormente, no es como llenar una hoja de vida, ¿no? Yo creo que todos los días nosotros estamos conociendo algo de nosotros mismos que también nos lleva a reconocer que, que seguimos teniendo nuevas experiencias donde también necesitamos afianzarnos más, como fundamentarnos más, porque a veces nosotros podemos afrontar una situación y de pronto afrontando esa situación nosotros decimos, no, yo como que ya estoy bien. A veces uno, a veces uno dice de pronto, yo ya trabajé el perdón porque yo ya dije que iba a perdonar esto, o yo ya estoy superando esto, pero de pronto, si nos cambiaran de espacio, si nos cambiaran de situación, nos damos cuenta de que es más una construcción que simplemente haber terminado ya de hacer un trabajo en nosotros mismos. Por eso nos dicen a nosotros, existe esa frase donde nos dicen que no debemos creernos productos terminados, pero sí, digamos, tener como algo que nos lleve a nosotros a tener una identidad, o sea, algo que sea más sólido, ¿sí? Algo que de verdad nosotros podamos decir, lo que yo necesito en mi identidad es esto, ya que hayan situaciones y que vengan, digamos, cambios, porque nosotros, dentro del proceso, pues nosotros debemos pensar que no todo va a ser lo mismo, así haya un diario de vivir, las exigencias nos pueden llevar a que hoy estemos aquí y mañana podamos estar en otro lugar, pero que dentro de la identidad nosotros podamos decir que hay algo que necesitamos tener fijo, o sea, algo que nosotros nos lleve a sostener lo positivo en nosotros. Porque a pesar de que nosotros no nos comportemos igual en todos los espacios, no es lo mismo la persona cuando está en la visita que cuando está de pronto hablando con el director, o no es lo mismo la persona cuando está hablando con el compañero a hablar con un familiar. Y a pesar de que nosotros no tengamos los mismos comportamientos o las mismas conversaciones, pues debe haber algo que sí se mantenga. Y precisamente debe ser como esa identidad, de que nosotros tengamos unos puntos que nos definan a nosotros y que nos ayuden también en situaciones en las que en las que vamos a ver ese trabajo que tenemos que hacer, pero en distintos contextos y bajo distintas condiciones. Entonces, eh, estamos viendo un video, sino que pues presentaron unas fallas allá en el vergel donde estaban proyectando el video, pero ahí como estábamos viendo, pues la identidad no es algo que nosotros podemos decir, no, pues yo ya hice mi proceso, yo ya llevo mucho tiempo aquí y ya salí con mi identidad formada, o ya sé lo que es la identidad.
sino que precisamente es un trabajo en el que nosotros solamente recibimos unas bases ahí en la fundación, pero que de ahí para allá se debe convertir en algo que nosotros nos dan, es como si nos dieran un documento en la fundación que dice quiénes somos, que dice tipo de sangre, que dice dónde nacimos, y nosotros debemos pensar dónde nació la identidad de nosotros, que nos conviene en el proceso, qué es lo que es compatible con el proceso de nosotros, como si fuera el tipo de sangre, cuál es el nombre de nosotros como personas, digamos, recuperadas. Y es como una identificación donde nos cambian cosas, pero que de ahí para allá nosotros seguimos con esa documentación en donde debemos creernos más eso que creernos lo demás, lo que ya fue antes del proceso. Entonces, pues no sé si la doctora iba a dar como una definición de lo que vimos ahí en el video. Ay. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. La idea era que viéramos el video, sería bueno que el lunes lo retomáramos para que pudiéramos dar un aporte. Ya que estamos hablando sobre la identidad, sino que acá se apagó el televisor, bueno, no sé qué pasó. Pero sí me gustaría que lo viéramos para poder dar la definición de lo que se quiere mostrar allí. Pero mi compañero Collazos, él quiere dar un aporte. Entonces, antes de terminar, él quiere pasar. Bueno, doctora, si algo lo ponen ahora desde el punto donde estaba. Buenos días, mi nombre es Andrés Collazos, para Muchas Milier Felipe. A darle continuidad al tema, este tema es supremamente importante. Cuando estamos hablando del ser, estamos hablando de lo más profundo y más honesto de nuestra personalidad. Nuestro ser es lo que nos identifica y lo que ha causado las relaciones en la sociedad, las relaciones afectivas, las relaciones familiares. ¿Por qué razón? Porque es lo que nos lleva a identificarnos con cierto grupo de pares en nuestro entorno y a nivel de nuestro ciclo vital. ¿A qué me refiero? Un ejemplo. Nosotros identificamos una persona por su ser. Regularmente nosotros podemos decir, esa persona es así. Cuando siempre decimos, no es que esa persona es así, es una persona deshonesta, es una persona ingrata, es una persona mentirosa, pero también podemos decir es una persona que es tierna, o es tierno, o es una persona que es muy honesto, o es una persona que es muy inteligente. Si no existiera esa autoevaluación, si no existiera esa autoevaluación nuestra, o esa evaluación de ellos o ellas, no tuviéramos sociedad. No existiera esta reunión de personas, digamos, en el internamiento o en el centro de rehabilitación. Acá dentro del centro de rehabilitación tenemos un grupo de compañeros con los cuales afianzamos más nuestra relación porque tenemos cosas en común. ¿A qué me refiero? Hay algunos que nos caen bien y hay algunos que nos caen mal. Se podría decir, o sabemos que su ser interior, que es lo más honesto que tiene la persona, es lo que hace que se identifique. Si no existiera el ser, no existiera el amor, no existieran los matrimonios, no existieran los noviazgos, porque uno se enamora del ser de la persona. Uno no se va a enamorar de una persona que le agrada o le desagrada. Sí, si le agrada, se enamora es de su ser. Pero posiblemente, un ejemplo, a mí me gusta X persona, pero el amigo de uno le dice, no, mira, pero es que cómo te vas a enamorar de esa persona si es así y es asá.
pero es que a mí me gusta porque a mí me encanta su ser, a mí me encanta cómo esa persona es. Y de la misma manera, digamos, en el entorno de la comunidad terapéutica o del centro de rehabilitación, también tenemos esa misma relación con los líderes. Ejemplo, tenemos un líder X y muchos dicen, no, es que ese líder a mí no me agrada su forma de ser, no me agrada su forma de ser. Estamos hablando de su personalidad por X o Y razón. Y hay otros que dicen, no, a mí me parece que es excelente. Su personalidad es excelente, su identidad en sí es excelente. En este momento, hasta las mismas relaciones familiares, porque no todos nos llevamos bien con nuestros papás y nuestras mamás, los que las tenemos vivas. Hay personas que no se crían con los papás porque no se identifican con su personalidad, con su ser interior, pero sí se identifican y viven con los abuelos. El mismo ser de las personas en este momento, en causa de que un presidente tenga una personalidad tal y su ser es destinado a la guerra. Y por eso hay guerras en el mundo, porque si es que no existiera esa personalidad, esa identidad con X presidente, no echaría una bomba a otro país, porque su ser personal, su ser interior, lo más profundo que tiene, no le permite causar una guerra, pero hay otros que ese ser interior sí. El ser es lo más importante que tiene una persona. Se va construyendo a través de los años, mediante experiencias vivenciales. Es la esencia más profunda de un ser humano. Y no solo posiblemente un ser humano. Si estamos hablando de las mascotas, también tienen su personalidad y tienen su propio ser. Y hay una mascota, digamos, esta mañana uno de los perros me estaba ladrando, pero el otro se me acercó y me estaba moviendo la cola. Entonces estamos hablando de que su ser personal, su personalidad de ese perro, uno es más tierno que el otro. El ser en sí en particular o en general de todo lo que uno ve, esa personalidad, como decía mi líder Felipe, hasta en los televisores, las características del televisor, es lo que hace que una sociedad se mueva, viva, se construya, avance o no avance. El ser es tan importante como el mismo amor, como el mismo perdón, que son cosas vitales en la vida o en la vida o en el mundo entero, en toda la complejidad de todo nuestro universo. Si no hubiera ese ser, no existiera nada y estaríamos matándonos todo el tiempo. Bueno, ese sería mi aporte el día de hoy, desde acá, desde la sede del Vergel. Gracias. Doctora, no sé si ustedes van a continuar, van a retomar desde donde dejaron el video. Felipe, es mejor que el lunes lo veamos todo y ella lo pueda explicar porque ya estamos cerrando. Bendiciones para todos, buen día. Amén. Amén. Listo, sí, señora. Entonces, Amén, mil bendiciones. vamos a dejar hasta acá el tema. Continuamos el día lunes. Entonces, nos vemos el día lunes con una nueva escuela, siguiendo con estos temas de la definición del ser y con pues hablando de la identidad. Entonces, en este espacio a las 8 de la mañana. Entonces, que estén bien y bendiciones.